Bienvenidos a Renacer TV. Aquí encontrarás contenido edificador para tu vida. Con nosotros, el pastor Noel Rivera. Comenzamos. Hola mis queridos hermanos y muy bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio, a una nueva reflexión. Hoy estamos pues ya en estos días de la Semana Santa, estamos conmemorando ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección de nuestro Señor, esa pasión de Cristo. Y hoy en día se ponen muy de moda todas estas películas acerca de Jesús, la vida de Él, mucho contenido acerca de pues, la pasión de Cristo. Y estamos pues, ¿verdad? Como les decía, en la Semana Santa, estamos ya en el mes de abril y hoy vamos a hablar en esta reflexión, más que todo es una pregunta. ¿Por qué Jesús no se bajó de esa cruz? Ese es el título del podcast. ¿Por qué Jesús no se bajó de esa cruz? Pero la respuesta es muy hermosa porque la verdad es algo mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros se puede imaginar. Para poner una base bíblica, ¿no? Por supuesto, en Marcos capítulo 15, versículos 31 y 32, vamos a darle lectura y dice así. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vemos esta escena, ¿no? Un poco dramática. Está el Señor Jesús ya colgado, ¿no? Pendiente de esa cruz. Y vemos a todos los que estaban ahí, los principales, ¿verdad? Sacerdotes, ahí queriendo, como bien lo dice la palabra, ¿no? Injuriándole, ¿no? Diciéndole, bueno, si tú hacías tantos milagros, ¿por qué no puedes hacer un milagro en ti? ¿Por qué no te puedes salvar? ¿Sí? Entonces, el detalle es, y ese es el fin de esta reflexión, es que toda esta gente no entendía en realidad el propósito por el cual el Señor Jesús estaba ahí, clavado, estaba sufriendo, estaba soportando todo ese dolor. Nosotros en nuestra vida, a lo mejor muchas veces hay personas que nos han preguntado que por qué hacemos esto, aquello o lo otro, ¿sí? Y nos dicen, ¿por qué lo haces? Y nosotros, les respondemos, ¿no? Y les explicamos por qué razón hacemos las cosas, pero ellos no logran entender. Entonces, ellos, hablando ya en la historia bíblica, pues no podían comprender por qué el Señor Jesús no, teniendo, ¿no? todo el poder que les mostró que tenía, por qué Él no se podía bajar de esa cruz. ¿Qué le impedía a Él bajarse de esa cruz? Y pues demostrarle, ¿no? que Él era el poderoso, el rey, pues Él era Dios, y dejarlos callados. Pues no le costaba nada, ¿sí? Pero ellos no entendían por qué razón es que Jesús se quedaba ahí, soportando hasta el final. Y bueno, en la reflexión de hoy queremos compartir el hecho de que el Señor Jesús decide no bajarse de esa cruz porque nadie más podía cumplir tal propósito. Él estaba ahí soportando un gran dolor.
mente, ¿sí? Estamos hablando de un dolor horrible, que quizá a lo mejor no se lo deseamos a nadie, pero ahí estaba Él sufriendo por cada uno de nosotros. Y no se bajaba porque si Él lo llegaba a hacer, mire qué tremendo, no había nadie más que pudiese cumplir el propósito por el cual Jesús vino. O sea, solamente Él era digno de poder hacer lo que estaba haciendo por toda la humanidad. Eso nos dice de que solamente en Jesús hay redención para la humanidad. Mateo capítulo 26 versículo 38 hasta el 42. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nosotros vemos acá que cuando él le pregunta al Padre en esa oración, cuando dice que pues ese sudor que corría por su rostro eran como gotas de sangre, cuando él le pregunta si es posible que alguien más haga esto, como quien dice: ¿será que me puedo librar de esto? ¿Será que podríamos solucionar la salvación de la humanidad de otra manera? Y viene el Padre y guarda silencio. Nuestro Padre Dios guarda silencio y Él entiende y dice: ok, ni modo, entonces así será. No hay otra forma, no hay otra manera. Tengo que sufrir, tengo que pasar por esto para poder salvar a la humanidad. El Señor Jesús, recordémonos, 100% hombre, 100% Dios, pues en el lado hombre, en el lado carne, en su humanidad, ¿verdad? Está diciendo: no habrá otra manera de solucionar esto. Pero el Padre le dice: no, prácticamente eso es lo que le dice. Tienes que hacerlo, porque solamente tú eres el indicado, porque solamente tú puedes redimir a la humanidad. Entonces, ¿por qué Jesús no se bajó de la cruz? Sí, porque solamente Él era digno, solamente Él tenía el poder, solamente Él tenía la autoridad y solamente Él era el indicado para poder sacrificarse por cada uno de nosotros. No había otra manera, no había otro. Hubiéramos puesto ahí en la cruz a Juan Pérez y no hubiese pasado absolutamente nada. Usted y yo seguiríamos condenados, pero no, tenía que ser nuestro Señor Jesucristo. Número 2, ¿por qué no se bajó? Bueno, porque la deuda de nuestro pecado tenía que ser pagada. Nosotros, pues usted sabe, ¿no? Nacemos con el pecado y había que pagar una deuda. Había que pagar un precio. Y bueno, aquel que tiene dinero podrá decir: no, yo puedo pagar. Yo puedo pagar la cantidad que sea, pero lastimosamente para ser salvo, para vivir por la eternidad con Dios, no hay una cantidad de dinero que valga. No hay una cantidad de dinero suficiente, porque estamos hablando de que pues nada de lo que hay en esta tierra puede valer lo que vale la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús no se bajó de esa cruz? Porque esa deuda que pues teníamos nosotros a causa del pecado tenía que ser
pagada. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No había otra manera, no había otra manera de poder ser salvos sino por medio de Jesús, y no había otro personaje más que pudiese pagar por esa deuda sino nuestro Señor. Nosotros no hubiésemos podido saldar esa deuda. Recordemos que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, y desde que ellos hicieron eso, una maldición cayó sobre la tierra, una maldición cayó sobre toda la humanidad, y eso se llama pecado. Por eso la tierra está muriendo, por eso el hombre, la humanidad, vivimos enfermos, vivimos, tantas cosas, la violencia. La gente se pregunta que por qué pasan tantas cosas malas, por qué pasa esto, por qué vemos sufrir a los niños, a las mujeres, por qué el hombre, la humanidad es tan mala y hace cosas tan atroces. Bueno, estamos bajo la maldición del pecado. La tierra está muriendo, la tierra está pasando, las consecuencias del pecado, y solamente el Señor puede redimir, y pues el Señor va a redimir. Si tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, le buscas, haces su voluntad, escudriñas su palabra, entonces Dios va a transformar tu vida, pero la tierra también va a ser destruida y pasará por un proceso de regeneración, donde dice su palabra allá al final, allá por Apocalipsis, que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque esta tierra ya está condenada. Muy bien, entonces la deuda tenía que ser pagada. Eso lo dejamos claro. Número 3, ¿por qué no se bajó de la cruz nuestro Señor? ¿Por qué no dejó la cruz? Porque alguien tenía que soportar el juicio y la ira de Dios. No había ningún justo. Dígame usted y yo somos justos. No lo somos. Usted y yo estamos libres de pecado. No lo estamos. Entonces había que existir alguien que pudiese soportar ese peso, ¿sí? Ese castigo, esa ira. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. El Señor está enojado contra el impío todos los días. Aquello de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, la verdad que no es tan así, nos lo han enseñado mal. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, y Dios aborrece a todo aquel que hace el pecado. Ahora bien, en su infinito amor, en su infinita misericordia, es que le da una oportunidad a aquel que anda pecando de arrepentirse y ya no pecar más, ¿sí? Ya no cometer más esas faltas, y ahí es donde lo recibe. Pero alguien que ande literalmente en pecado, haciendo y deshaciendo a su antojo, sin nada de arrepentimiento, pecando deliberadamente, la verdad que a eso sí los aborrece el Señor. No están bien estas personas para con Dios. Dios recibe a aquel que se arrepiente, y arrepentirse es ya no volver a cometer aquello que se hizo. Entonces el Señor sí, cuando ya decide la gente arrepentirse, los recibe, los cambia, los transforma, y por supuesto les da la vida eterna. Pero aquel que anda definitivamente totalmente perdido, ya ahí sí ya no se puede. Entonces él era el que tenía que soportar el juicio y la ira de Dios. Había alguien que declararse culpable para poder pagar por nuestros pecados, ¿sí? Romanos 3:23
y hasta el 25 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Él fue el escogido para poder pagar esa deuda impagable que teníamos nosotros para con el Señor, para poder nosotros ser rescatados, salvados del pecado. Entonces, ¿por qué Jesús no se bajó de esa cruz? Sencillamente por amor a nosotros. Él era inocente, no necesitaba él sufrir tanto, pero por amor a la humanidad, en busca de poder redimir al hombre, el Señor decide sacrificarse. El Dios de los cielos decide sacrificar a su unigénito, a su Hijo, para poder tener la salvación de toda la humanidad ahí, por medio de Él en sus manos. Así que, ¿por qué Jesús no se bajó? ¿Se pudo haber bajado? Claro. Pudo haber descendido millares de ángeles a ayudarle y quitarle la cruz y sanar sus heridas y todos. Claro, pudieron. Pero no, Él se entregó hasta el final y al final dijo: consumado es. ¿Qué significa consumado es? Aquí se paga todo. Aquí se paga el pecado de todos. Y ahora la salvación es gratuita para todo aquel que venga y se arrepienta y decida venir a mis caminos, a mis pies, pues aquí hay vida eterna para él. Esta es la reflexión que queríamos compartirte hoy en este podcast. Te invito a que disfrutes de mucho más contenido que tenemos para ti acá dentro de este enlace. Pues también tú puedes ir buscando nuestro perfil y ahí ir buscando también otras reflexiones. Recuerda también que tenemos las predicaciones, el programa juvenil Qué Chévere la Vida, y tenemos mucho más contenido para ti. Te invitamos a que también lo puedas compartir con tus amigos. Y si deseas ayudar económicamente a este canal, de igual manera, escríbenos en un mensaje privado a través de las redes sociales y con gusto te diremos cómo nos puedes ayudar. Nos vemos en el próximo podcast. Bueno, no nos vemos. Nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Gracias por vernos y escucharnos. Si este contenido ha sido edificador para ti, compártelo también con otros. Asimismo, si deseas ayudar económicamente a este canal, puedes comunicarte con nosotros por medio de las redes sociales y te diremos cómo donar. ¡Dios te bendiga!